Voy a comenzar a grabar. Sí. Ok. Ando muy despeinado. Ok, pues bienvenidos. Esta es la Vía del Corazón, una extensión continua del curso de Milagros, ¿sí? Donde pues prácticamente lo que vamos a hacer es practicar lo que ya hemos aprendido del curso de Milagros. Sí, entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer. Yo les recomiendo, les mandé ahí precisamente el texto, porque no hay libro, ¿sí? Eh, Básicamente lo que se hace aquí, en la vía del corazón, es practicar, como les comento, o sea, practicar durante un mes una lección. Son solamente 12 lecciones las cuales vamos a ir viendo o desmenuzando, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a dar algunas indicaciones. Me hubiera gustado que todas las personas que están en el grupo se conectaran, pero si no es posible, pues ahí de alguna forma les subiré o les estaré subiendo el video para que lo puedan ver, eh, pues a su conveniencia. Entonces, algunas personas ya pues decidieron no entrar a este otro curso, al otro tampoco, pero bueno, supongo que se quedaron también ahí con las lecciones y las cuales pueden seguir practicando. ¿Sí? Eh, pues bien, vamos a comenzar con la vía del corazón. Sí, entonces vamos a dar una breve introducción acerca de la vía del corazón. Viene en un formato, viene la primera lección, una explicación, y luego vienen las preguntas y las respuestas. Este prácticamente es un libro guiado, ¿sí? Un libro, pues ahora sí como que bajado de la nube. A lo que me refiero es que es un libro canalizado, ¿sí? Un libro canalizado, un libro también dictado por Jesús, ¿sí? Donde aquí se le preguntan, no sé si recuerden también el manual del maestro, también se le hacen algunas preguntas. Se puede decir que de una forma un poco más técnica, y aquí se le hacen preguntas, digamos, como más mundanas, ¿sí? Por ejemplo, en este primer capítulo se le pregunta acerca de la sexualidad, ¿sí? Ya que pues se tiene como un gran tabú por toda la humanidad, y sobre todo pues en esto del despertar de la conciencia, ¿sí? Entonces, les comento, entonces pues ustedes dense la tarea de imprimir el manual, el texto, ¿sí? No son tantas páginas. Y pues bueno, aquí vamos a ir, como les digo, viendo de qué se trata. Entonces se hacen algunas sugerencias, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el autor de este libro, que es el señor que aparece precisamente en este texto, ¿sí? Déjenme, se los muestro por aquí. Es Hayem, ¿sí? En comunión con Yeshua, ¿sí? Ben Joseph, ¿sí? Entonces, prácticamente el de esta foto, pues es el señor que hace precisamente la canalización para entonces bajar esta información. Eh, las canalizaciones, como ya lo hacemos o como lo hemos visto en el curso de Milagros, son pues prácticamente como estas revelaciones. Es así como también se ha dictado el curso de Milagros y ha cobrado pues la magnitud que todos ya conocemos. Desafortunadamente, en algunas situaciones, cuando el ser humano interviene desde la parte del ego, pues las cosas no resultan del todo bien, y este no ha sido la excepción.
Sí, este señor pues prácticamente pertenecía a una organización y de la cual no se le estaba de alguna forma respetando y entonces pues se tuvo que salir de la organización para entonces pues básicamente dar a conocer este libro por él solo, ¿no? Bien, entonces las sugerencias que se dan es, dice Yeshua o Jesús, en este caso, dice, también ha dado las siguientes sugerencias de estudio sobre cómo escuchar las grabaciones o leer las transcripciones de estas lecciones de las vías del corazón y las siguientes obras. Dice, selecciona un cuaderno aparte, les había comentado, selecciona un cuaderno aparte para la vía del corazón, con una cubierta que tenga sentido para ti, una pluma, un lápiz o con lo que tú quieras anotar. Dice, y úsalo solo para este trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir haciendo anotaciones, depende de lo que nosotros vayamos entendiendo o las dudas que nos vayan surgiendo, ¿sí? Y entonces, pues las vamos a ir poco a poco resolviendo. Si es que no, estas dudas son resueltas primeramente por el Espíritu Santo. Se sigue hablando del Espíritu Santo, se sigue hablando de Jesús, se sigue hablando de Dios, del Padre, ¿sí? Dice, mantén tu cuaderno en un espacio sagrado, tal como, pues no sé, si tienes un altar, o si no, pues en un lugar seguro, porque pues básicamente se va a volver como si fuese un diario para ti. Dice, siempre asiéntate bien, relájate y permite que la respiración fluya profunda y plenamente antes de comenzar a leer o escuchar estos textos. Dice, permite que las palabras simplemente aterricen en ti sin hacer ningún esfuerzo para comprender toda la información de una vez. Entonces, lo que vaya fluyendo, lo que vaya apareciendo, aquí nosotros pues prácticamente se supone que ya tenemos como una práctica del curso de milagros, ¿sí? Donde si lo recuerdan, pues ya vimos lo que viene siendo la terminación del curso, ¿sí? Eh, y bueno, al final, si ustedes lo recuerdan, pues prácticamente Jesús da el último mensaje, ¿sí? Que ese se los mandé el 31 de diciembre, y ahí pues él hace una promesa, ¿sí? O nos hace una promesa de que jamás nos va a abandonar, de que siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Y bueno, que no vamos a estar jamás, jamás solos, ¿sí? Y entonces, las revelaciones, por ejemplo, que se nos puedan dar, digamos, por ejemplo, que nosotros ya hemos practicado en algunas de las lecciones, el solamente escuchar la voz de Dios, el solamente escuchar la voz del Espíritu Santo. Sí, esto lo hemos venido practicando. Entonces, esta prácticamente sería como la maestría. Este libro es como ya de una maestría del curso de milagros. Entonces, vamos a permitir que las palabras simplemente, como dice, fluyan, aterricen y que la información que se te venga en tu cabeza, pues no, simplemente no dudar de que esa es la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo les había comentado, por ejemplo, que la voz del Espíritu Santo siempre nos va a traer una respuesta, pero nos va a traer paz principalmente. Y así es como nosotros podemos distinguir entre la voz del ego, que todavía se hace muy presente y que todavía se quiere hacer muy presente. ¿Sí? Entonces dice, nota qué pasajes hacen que surjan sentimientos en tu ser. Entonces, de las cosas que vamos a ir leyendo, yo les recomendaría también que si vamos a tener una clase a la semana, pues entonces que tengan su cuaderno por ahí y que vayan anotando, o incluso, por ejemplo, que si tienen alguna duda, pues prácticamente para estas son estas sesiones. El número 5 dice, haz notas selectivas e identifica en tu cuaderno aquellos pasajes que toquen tu naturaleza de ser sensible, de un ser sensible. ¿Sí? O sea,
qué es lo que te llega como información, qué es lo que te mueve aún, ¿sí? Entonces vamos a tocar pues temas eh, de alguna forma que como en el curso de milagros nos van a remontar a un pasaje de nuestra vida, a algo quizás no muy grato, y eso es lo que nosotros tenemos que ir pues prácticamente anotando, ¿sí? Dice, más tarde o en un día diferente, copia aquellos pasajes en tu cuaderno que te hayan provocado un fuerte sentimiento. Escríbelos varias veces en una hoja separada de papel, en un estado de inocencia y diversión. Esto, Jesús hace mucho hincapié en esto, hace muchísimo hincapié en diviértete, o sea, no lo tomes así como algo eh, fatídico, algo, por ejemplo, que no tiene soluciones, simplemente como él toma las cosas, pues prácticamente como un juego, como decir, mira, se va a solucionar, y entonces si tiene solución, pues para qué te preocupas de más, ¿sí? Entonces es simplemente como, y ustedes lo van a ir notando, ¿sí? Lo van a ir notando cómo de repente Jesús hace estas bromas. Hasta donde yo tengo el conocimiento de los libros que he leído acerca de Jesús, es que le gustaba muchísimo, muchísimo reír, muchísimo bromear. ¿Sí? No era así como, digo, cuando se tenía que poner serio, o sea, obviamente se ponía serio y tenía la autoridad como para hablar de esa manera que nosotros sabemos y conocemos, ¿sí? Eh, y de ahí en más, pues es simplemente como, pues una persona eh, dentro de lo que cabe, una persona normal, ¿sí? Alguien que verdaderamente existió como un hombre, ¿sí? Aunque nosotros lo tenemos como en gran estima o en digamos, como si nosotros lo quisiéramos ver, pues precisamente como en ese altar, donde él, en el curso de milagros lo dice de esa manera, donde él no quiere estar, ¿sí? Y no es que, digamos, por ejemplo, nosotros le estemos faltando el respeto a Jesús, ni mucho menos, sino que él prácticamente es como si fuera nuestro amigo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se le habla, cómo le hablamos nosotros a un amigo? ¿Sí? O sea, todas las cosas que nosotros le podemos decir a un amigo, ¿sí? O le podemos reclamar, o le podemos decir, o le podemos, pues ya saben, ustedes, ¿sí? Desde el qué onda, güey, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente lo que nosotros hacemos con nuestros amigos y así es como Él quiere que nosotros lo veamos a Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta amistad nosotros les llegamos a tener la suficiente confianza como para contarle nuestras cosas, como para compartir, como para, pues prácticamente ser acompañados también por Él, ¿sí? Como lo haría cualquier amigo. Dice, es útil detenerte ante cualquier pregunta que escuches o leas y parar y reflexionar sobre ella antes de seguir. ¿Sí? Entonces es, a ver, esto me causa ruido, esto no lo entiendo, esto lo tengo que preguntar o lo tengo que reflexionar hasta encontrar pues precisamente una respuesta y una respuesta que nos sea pues prácticamente útil. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues de esto se trata en la vía del corazón y pues vamos a comenzar ahora. No sé si antes de eso tengan alguna pregunta o que todo esté bien. En, Allí en el curso de milagros, en el grupo, les había puesto, bueno, si ya estás, o si tú te sientes prácticamente como ya diestro en la práctica del curso de milagros, y no es porque nosotros estemos completamente, seamos expertos sobre el curso de milagros, ¿sí? Pero si hay personas, por ejemplo,
o hubo personas que ya era como la segunda, tercera vuelta del curso de milagros. Entonces era así como que, ok, pues o nuevamente lo hago o qué más hay después de esto, ¿sí? Y bueno, para eso entonces abrimos este grupo. Algunas personas que fueron muy pocas del grupo decidieron seguir en el curso de milagros, pero la mayoría pues están ahora aquí, ¿sí? Una sugerencia que yo les doy es que pues si de alguna manera mm, hizo práctica hizo falta, perdón, hizo falta práctica sobre el curso de milagros, pues lo mejor también sería que permanecieran o podrían permanecer en los dos grupos también, ¿sí? Entonces, muy bien, entonces, pues vamos a ver qué más nos dice. Dice, estas lecciones fueron dadas primeramente con la intención de que cada ser las viviera, las absorbiera profundamente durante al menos 30 días. ¿Sí? Entonces, vamos a practicar, como les digo, una lección por mes. Dice, en realidad te encontrarás con que cada lección sigue siempre enseñándote cosas y sigue llevándote cada vez más allá en tu propio despertar espiritual. Yo les había comentado, o sea, si nosotros volvemos a leer el curso de milagros, vamos a encontrar cosas completamente distintas, diferentes, eh, a lo que a nuestra práctica, ¿sí? Que de hecho yo les voy a estar mandando también, digo, mañana comienzo yo con las lecciones del curso de milagros. Yo cambié pues prácticamente la vía del corazón para los martes y ahora pues para seguir con la práctica del curso de milagros los miércoles, ¿sí? Y les estaré mandando también a este mismo chat la liga del curso de milagros por si ustedes se quieren conectar para que estén pues básicamente como viendo las dos partes o aprendiendo de las dos partes o integrando el curso de milagros en este nuevo curso de la vía del corazón. ¿Sí? Si les apetece, pues entonces ahí se las estaré de alguna forma mandando, ¿sí? O sea, indistintamente si gustan ustedes conectarse o piensan que ya es suficiente, pues entonces ustedes van a tomar o tomen esa decisión. Dice, escucha cada grabación de la lección. De hecho, ya eventualmente me daré a la tarea de grabar. En este caso, pues simplemente existe la lección, ¿sí? Dice, o lee el capítulo correspondiente varias veces en diferentes lugares y en diferentes momentos del día. Sigue con cada lección hasta que te sientas tan a gusto con ella que sientas que la has completado. ¿Sí? Entonces vamos a durar, como les digo, por lo menos 30 días en cada una de las lecciones y ver de qué forma se nos comienza a manifestar esto o el Espíritu Santo a través de las lecciones y qué es lo que nos va a decir. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es como prácticamente como una maestría. Dice, es muy importante hacer los ejercicios tal y como se indica. Muchos de ellos son iguales a los que fueron dados por Jesús por los esenios más ancianos hace 2000 años. O sea, estos ejercicios, la práctica junto con la práctica, de hecho, hace referencia del curso de milagros aquí mismo, ¿sí? Y tanto el curso de milagros como este libro, pues son enseñanzas precisamente de hace más de 2000 años. Pues muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar con la lección número 1. Dice, ahora comenzamos y ciertamente una vez más, saludos queridos y santos amigos. Todo lo que se va a mencionar aquí, o sea, todo lo que vamos a leer es prácticamente la voz de Jesús, literal. En el curso de milagros tenemos la voz del Espíritu Santo y tenemos también la enseñanza de Jesús. O sea, está prácticamente combinada. Y aquí también, digo, hablar de Jesús y del Espíritu Santo es hablar pues prácticamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, pero
Yo les comentaba, por ejemplo, que cuando leemos palabras como escucháis, veis y todas estas de este español antiguo, pues entonces es cuando comienza Jesús a hablar, ¿sí? O a transmitir, pues básicamente su mensaje. Dice, vengo en adelante a pasar otra hora para morar contigo donde tú crees que te encuentras. Porque en verdad, si no fuera por el hecho de que estás eligiendo enfocar tu atención en el mundo físico mediante el vehículo corporal, nuestra comunicación no precisaría del recurso que podéis llamar canalización. Entonces nosotros tenemos que canalizar, o sea, tenemos que conectarnos. Esto de la canalización, le digo, todo el mundo lo podemos hacer. Todo el mundo tenemos la capacidad. ¿Sí? La canalización no es otra cosa más que conectarte, pues precisamente como a esta nube, ¿no? Y entonces bajar tu información. Y esa, a final de cuentas, es la canalización, ¿sí? Mm, claro que para algunas personas se les va a facilitar a unas más que a otras, ¿sí? Que de hecho, por ejemplo, eh, en las reuniones religiosas, si, si el guía es bueno, eso es lo que va a hacer, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer? Es canalizar. O sea, cuando se da un sermón, pues prácticamente para explicar un libro sagrado, eso es precisamente lo que se hace, ¿sí? O algunas personas que no lo hacen, pues entonces simplemente leen o hablan acerca de otro tema que nada tiene que ver con, con lo que se acaba de leer de los libros sagrados, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la canalización, ¿sí? Dice, ni de aparatos tecnológicos de este mundo con los cuales grabáis y capturáis palabras habladas, palabras que no son en sí mismas, sino el reflejo de aquello hacia lo que estas palabras dirigen vuestra atención mental. Entonces, si nosotros queremos saber algo, ¿sí? Ahorita mismo se puede poner pues en práctica esto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener, eh, digamos, como una preocupación de lo que normalmente nosotros siempre hablábamos en el curso de milagros, ¿sí? Y entonces, si nosotros ya somos ya hemos cursado el curso de milagros y ya hemos terminado las 365 o los 365 ejercicios, donde se nos ha enseñado a concentrarnos para escuchar la voz que habla por Dios, ¿sí? Entonces, no es otra cosa más que el canalizar precisamente como estos mensajes. Y la canalización es ser el medio por el cual el Espíritu Santo nos pueda dar un mensaje. Y el mensaje puede ser muy personal. De hecho, lo son. Son mensajes muy personales, a menos, por ejemplo, que esté un grupo de personas, y yo creo que cuando estuvimos, y ahora que vamos a estar aquí, pero cuando estuvimos en el curso de milagros, entonces como que de repente sentimos que el Espíritu Santo, que el curso de milagros nos está hablando directamente a nosotros, ¿sí? Entonces como que nos dan esta parte de este mensaje, donde en realidad, pues como yo soy el que está hablando, ¿sí? Y yo simplemente voy pronunciando las palabras que se me vienen a la mente, quitando pues precisamente como el ego a un lado completamente, y entonces simplemente viene la inspiración y comienzo a hablar, ¿sí? Pero el mensaje, o sea, no es mío, yo solamente soy el mensajero, ¿sí? Y de esta forma es precisamente como se canaliza. Por ejemplo, cuando Jesús manda a sus discípulos, ¿sí? A que pues impartan sus enseñanzas,
pues dice, no tengan miedo de qué van a decir, ¿sí? Entonces, porque el Espíritu Santo estará hablando a través de ustedes. Entonces, esto, pues prácticamente lo hemos venido reflexionando, lo hemos venido practicando desde que nosotros, desde las ya últimas lecciones, desde que nosotros aceptamos solamente escuchar la voz que habla por Dios, ¿sí? Y esto es. Entonces, para que pues no se espanten, que digan, ay, ¿de qué están hablando? ¿Sí? Que nueva palabra, ¿no? Bien, dice, por lo tanto, queridos amigos, no vengo solo por mí, sino por vosotros. Y no os vengo a enseñar, sino a amar, hasta que elijáis desde lo más profundo de vuestro propio ser, dejar a un lado toda ilusión a la cual le hayáis dado crédito y recordar la única verdad, que es verdad. Porque ciertamente en esta hora que aquí tenemos hay algo más allá de todo límite. Dice, hay una trascendencia de todo lo que tenga que ver con ir y venir, con nacimiento y con muerte. No hay sino la mente de Cristo, en la cual cada uno de nosotros, como una chispa de luz divina, como un rayo de luz solar para el sol, descansa eternamente en comunión y comunicación perfectas para siempre. Eso sí, el gran secreto es que este es el estado de tu realidad, pues en todos y cada uno de los momentos perteneces en perfecta comunión con toda la creación, ya que todas las cosas no son sino modificaciones temporales de una energía fundamental que he elegido llamar mente de Cristo, la descendencia del Padre. ¿Sí? Entonces, dice, pues no vengo a enseñar absolutamente nada, simplemente el amor, nuevamente, ¿sí? El amor. Se habla muchísimo acerca, pues, precisamente del amor. Dice, y hasta que lo puedas elegir, ¿sí? Y lo puedas elegir desde lo más profundo de tu ser, el verdadero amor. Y entonces, esto es lo que se nos viene a enseñar, que es la única verdad, dice, que es verdad. ¿Sí? Entonces, hemos hablado, como les comentaba, por ejemplo, desde el curso de milagros, hemos hablado acerca precisamente del amor, ¿no? Hay una película que les recomiendo ver o volver a ver si es que ya la vieron, pero ahora desde el punto de vista de el curso de milagros, eh, la película de la cabaña, ¿sí? Entonces, véanla y vean precisamente los mensajes, pero véanla con esta mente abierta, los mensajes tan profundos, por ejemplo, que se dan en las conversaciones dentro de todo el ámbito de la película y de los personajes, ¿sí? Cómo ponen al Espíritu Santo, cómo ponen a Jesús, cómo ponen al Padre, ¿sí? A Dios. Entonces, y bueno, y como les digo, pongan mucha atención en los diálogos porque ahí prácticamente se ve claramente lo que el verdadero amor puede llegar a ser. Y se tocan temas muy importantes que el curso de milagros también, también atiende, como lo es el perdón, ¿sí? Como lo es el perdón. Entonces nos dice, no hay sino la mente de Cristo en la cual cada uno de nosotros como una chispa de luz divina. Entonces, eso es lo que verdaderamente nosotros somos. Que de hecho ahí en la película, les digo si ustedes ya la vieron, pues cuando aparecen precisamente es en el campo, que lo llevan, por ejemplo, al personaje principal, Mackenzie se llama. Entonces llevan al personaje principal, lo llevan a un campo, dice, y te vamos a hacer un regalo, ¿sí? Te vamos a dejar ver como nosotros vemos.
Entonces, cuando el Espíritu Santo le toca los ojos, entonces puede ver simplemente lo que cada uno de nosotros somos. Y como Dios nos ve a nosotros, que es precisamente esto, ¿sí? O sea, toda la gente se convierte en solo luz, ¿sí? Entonces dice, así es como Dios o el Padre ve o nos ve a todos nosotros, ¿sí? Entonces, pues bueno, a través de esto, pues permanecemos pues en una perfecta comunión, ¿sí? Con toda la creación, ya que todas las cosas no son sino modificaciones temporales de la energía fundamental. Entonces nosotros a través de nuestro pensamiento todo lo vamos creando y lo vamos modificando, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo sería ahora ver el mundo, ver nuestras relaciones, ver eh, todas nuestras creaciones desde el amor, ¿sí? Desde esta verdad de lo que nosotros ya somos? Dice, y así, queridos amigos, vengo a donde vosotros elegís estar. Y si queréis elegir abrir ese lugar en el corazón y en la mente en el cual podéis comunicar conmigo directamente, allí también os encontraré. Lo importante es entonces, a modo de comienzo, considerar el simple hecho de que tu experiencia es siempre, es el efecto, dice, de hecho, perdón, considerar el simple hecho de que tu experiencia es siempre el efecto de donde eliges enfocar la atención de tu conciencia. Entonces, eso es lo que nos da, pues, básicamente la experiencia, ¿sí? La experiencia es siempre el efecto de donde eliges enfocar la atención de tu conciencia. Y el ser de tu conciencia, o sea, el ser con mayúsculas de tu conciencia es por siempre ilimitado, abrazando la gran variedad de dimensiones de la creación. Permanecéis en lo que abarcan todas las cosas, de todas las maneras y todo el tiempo. Y en verdad no conocéis separación, nacimiento o muerte, pérdida o ganancia. O sea, siempre, siempre, siempre en comunión, en unión con absolutamente todo. Aquí algo, por ejemplo, que me llama mucho la atención, y no sé si ustedes también lo han notado, pues es prácticamente lo que nos dice aquí. Es considerar el simple hecho de que tu experiencia es siempre el efecto de donde eliges enfocar la atención de tu conciencia, ¿sí? En lo que nosotros nos estamos constantemente enfocando. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos un problema y nos enfocamos normalmente en el problema, ¿sí? O sea, el problema nos da 100,000 vueltas en la cabeza, ¿sí? O sea, el problema nos da 100,000 vueltas en la cabeza, pero no nos detenemos precisamente a reflexionar acerca de una posible solución. O no mantenemos, por ejemplo, nuestra mente quieta, ¿sí? Para entonces encontrar esta posible solución. Simplemente como damos por hecho que si me despierto a las 2 3 de la madrugada pensando en el problema, pues entonces que el problema se va a solucionar. Y normalmente nosotros, la mente del ser humano vivida desde el ego, o sea, normalmente es así. Es piensa y piensa y piensa y piensa. Y se le ocurre, eh, digamos, como le vamos haciendo como ramificaciones a un mismo problema, a un mismo asunto. ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si lo otro? ¿Y qué tal si entonces eh, se vuelve pues prácticamente como pues un problema sin fin? Le vamos buscando y buscando y buscando y cada vez que le buscamos van apareciendo nuevas modificaciones de eso mismo, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí dice, y el ser de tu conciencia es por siempre ilimitado, abrazando la gran variedad de dimensiones de la creación. Entonces nosotros vamos generando, creando de este mismo conflicto, de este mismo problema,
lo vamos, como les digo, haciendo más grande y llegando pues a todas las dimensiones o diferentes áreas incluso de nuestra vida, ¿sí? Entonces a veces, por ejemplo, un conflicto, un problema, pues entonces lo vamos haciendo cada vez y cada vez más grande, ¿sí? Entonces, pues bueno, dice, en esta hora, al haber extraído la cinta de su envoltorio y haberla puesto en la máquina, reconoce cómo tú, un ser infinito, has elegido deliberadamente participar en una forma de experiencia. Por lo tanto, has convocado hacia ti mismo, todo el aparato sensorial del cuerpo mediante el cual filtrar las energías de ese dominio físico para poder escuchar vibraciones que baten las cuerdas bucales, creando palabras que portan ciertos sentidos para todos y cada uno de vosotros. Y cada uno de vosotros va a colorear ese sentido de acuerdo a las percepciones que haya escogido valorar, ¿sí? O sea, lo que siempre decimos, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros escuchamos un audio y cada quien vamos a escuchar algo completamente distinto o nos va a llamar la atención, algo diferente que a alguien más, dependiendo de lo que nosotros estemos enfocados y dependiendo de lo que nosotros estemos viviendo en el momento. Y esto normalmente es así. A esto es a lo que nosotros le llamamos percepción. Estamos percibiendo el mundo de diferente forma, que de hecho también lo hemos comentado, ¿sí? Es de si varios miembros o varios hijos de un mismo matrimonio o de una misma familia, pues vivirán su historia completamente distinta y diferente, siendo un mismo núcleo familiar, ¿sí? Cada quien se va a formar sus historias, cada quien va a percibir una o su verdad, y bueno, dice, de acuerdo a las percepciones que se hayan escogido valorar, ¿sí? Cada quien creceremos pues con ciertas, eh, ciertas situaciones, ciertas heridas, ¿sí? O ciertas carencias, dependiendo de en qué nuestra atención esté puesta. Dice, ¿eso significará que unos estarán más adelantados que otros? Dice, solo lo parece. En realidad, cada uno de vosotros es igual. Cada cual escoge desde su infinita libertad invocar hacia sí mismo ciertas frecuencias vibratorias, por así decirlo, ciertas formas o cualidades de experiencia. En esa libertad es donde siempre permanecéis, desde antes de la fundación de este mundo y mucho después de que termine de existir. O sea, prácticamente es como nuestro libre albedrío, ¿sí? ¿En qué te quieres enfocar? ¿Cómo lo quieres vivir? Las lecciones ya están dadas, ¿sí? Pero ya depende de ti, de cómo lo quieras experimentar y vivir, o de cuándo lo quieras incluso vivir o experimentar. Dice, así que en ningún momento puedes ser la víctima de lo que ves y no hay nada fuera de ti. Otra vez, o sea, esto también a mí en lo particular me llama la atención. Dice, así que en ningún momento puedes ser víctima de lo que ves y no hay nada fuera de ti. Lo que experimentas lo has atraído directa y deliberadamente hacia ti mismo. ¿Okay? Dice, y si tienes, o sea, ahorita mismo, por ejemplo, y escuchando estas frases, es qué estoy experimentando en estos momentos, qué es lo que estoy directa y deliberadamente atrayendo hacia mí mismo, ¿sí? Que eso es lo que yo considero que es un conflicto, un problema o cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces aquí simplemente se me está diciendo, pues tenemos que tener la capacidad de la responsabilidad de una mente adulta, ¿sí? Entonces la capacidad, pues precisamente de hacerme responsable de mi propia vida.
Entonces, nadie me está haciendo absolutamente nada. Yo elijo, tengo esa capacidad de elegir lo que yo quiero vivir y de cómo lo quiero vivir además, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, me figuro mil cosas en mi cabeza y a veces no está pasando absolutamente nada. A veces simplemente fue la historia que yo me estuve creando durante tanto tiempo y al momento de resolver un conflicto interpersonal, pues entonces resulta que la otra persona no, ni siquiera había puesto tanta atención en lo que yo estaba atendiendo en dado momento, ¿sí? Simplemente como que, pues, o sea, pues eso es como que solamente lo viste tú, lo sentiste tú, o sea, yo realmente no tengo absolutamente nada que decir al respecto, estoy bien con ello, ¿sí? Dice, y si tienes ese pensamiento que dice, pues bien, no me gusta lo que he atraído para mí mismo, es también perfectamente válido. Pues entonces habrás atraído hacia ti mismo la experiencia de estar juzgándote a ti mismo, ¿sí? Entonces no me gusta lo que he atraído para mí mismo, pues entonces comenzamos a enjuiciarnos a nosotros mismos. Dice, entonces simplemente contempla con el asombro de un niño y atendiendo a lo que sientes, pregúntate a ti mismo, ¿es esta acaso la energía en la que deseo continuar o elegiría algo distinto? ¿Sí? Pero observen ustedes que dice la energía, ¿sí? No es como, ese es el problema o este es la situación o no, es una energía. Y todos generamos desde un pensamiento, pues prácticamente como estas energías. Y es esto prácticamente lo que nos afecta mentalmente, lo que nos afecta físicamente, es prácticamente esta la energía. Todo es una vibración. En el curso de milagros yo les comentaba, ¿sí? Que, o sea, Dios no entiende palabras, no entiende frases, no entiende absolutamente nada. No nos entiende por ese lado, entiende cómo nosotros estamos vibrando. La vida, el universo, como lo quieras llamar, es exactamente lo mismo. Por eso, por ejemplo, a nosotros se nos dificulta tanto el lograr cosas, el manifestar cosas, porque llegamos a una incoherencia total. Pienso de una forma y actúo de otra completamente distinta, diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, cuando yo digo soy abundante, pero esto no me lo creo, y yo estoy vibrando en carencia cuando mi voz está diciendo soy abundante, pero si yo sigo vibrando desde mi carencia, pues entonces lo que voy a manifestar o lo que me va a dar la vida es la abundancia de mi carencia. O sea, la vida es sumamente abundante. La vida es sumamente abundante. Eh, pero claro, por eso yo les decía, este libro es prácticamente la maestría, porque nosotros tenemos que tener precisamente esa maestría de, de reconocer en eso, en lo que nosotros estamos vibrando. Incluso los pensamientos, o sea, esos pensamientos, por ejemplo, que nos enferman. Si nosotros, por ejemplo, de repente hoy estoy bien y mañana ya no, pues entonces, o sea, ¿cuál fuese esa vibración, ese pensamiento, esa emoción o ese sentimiento que hizo que las cosas fueran mal ahora? ¿Sí? Entonces, recordemos que el cuerpo, que ya después también vamos a hablar un poco al respecto del cuerpo, y que ya hemos hablado bastante, que el curso de milagros se enfoca o tiene capítulos eh, dedicados únicamente a la sanación física, ¿sí? Entonces tiene capítulos enteros, entonces, ¿por qué? Porque es nuestro vehículo. Eso es importante. Una de las situaciones que más nos atañe a nosotros los seres humanos es nuestra salud, ¿sí? Y la salud de los que nos acompañan aquí. Siempre es como una preocupación
que ellos, o sea, pues sí, que nuestros familiares, hijos, etcétera, o sea, padre, madre, siempre estén bien. Y es una constante, ¿sí? En todo ser humano. Una constante en todo ser humano es precisamente estar bien físicamente, bien en salud, ¿sí? Entonces nosotros no ponemos tanta atención hasta que, pues, básicamente llega la enfermedad o llega el síntoma. Entonces, pues, hasta ahí nosotros comenzamos a valorar lo que hemos perdido, ¿sí? Entonces, sin embargo, bueno, ¿qué estoy eligiendo? ¿Qué estoy eligiendo ahorita mismo? Todo se basa, pues, precisamente en esa elección que estoy constantemente haciendo. El sufrimiento viene precisamente de tener que elegir. Ese es básicamente nuestro sufrimiento. Cuando nosotros nos encontramos más en paz es porque no tenemos que elegir absolutamente nada. ¿Ya? Sobre, por ejemplo, ¿tu carro está bien? Sí, ok, perfecto. O sea, ¿mm? No te genera ningún estrés, no te genera absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente como estar o vivir en el reino de los cielos. No tengo que elegir sobre eso porque está bien. Sé que está bien. Sé que mañana voy a poner la llave, voy a poner el control y va a encender mi carro. ¿Ok? Entonces, eso no es una cuestión que me preocupe. Entonces, no tengo que elegir. Pero cuando el carro se descompone y el tener que decidir quién me lo revisa, cuánto cobra, a dónde lo llevo, quién conoce un mecánico de confianza, etcétera, etcétera. Y viene el estrés, ¿sí? Viene pues prácticamente como esta separación, ¿sí? Pero es una separación energética, una separación mental además. Dice, pues al final, cuando todas las elecciones posibles en el sueño de separación han sido realizadas, probadas, sentidas, conocidas, entonces finalmente emerge la calma, la tranquila voz del Espíritu Santo que habla a través del alma. Y volveremos sobre esto. Vamos a hablar un poco más acerca de esto. Dice, susurrando acerca de la única verdad y la única realidad, del único amor, de la única paz y la única dicha que son continuas. ¿Sí? Entonces dice, pues al final, cuando todas las elecciones posibles en el sueño de separación han sido realizadas, ya he probado absolutamente de todo, nada me da la paz, tanto como el simple hecho de sentirme unido, de sentirme regocijado en todo esto, pues entonces es ahí cuando una vez experimentado todo lo que no me ha dado la paz, pues entonces le doy la oportunidad a la voz del Espíritu Santo a que me guíe, a que me diga prácticamente por dónde le tengo que dar. Dice, entonces el alma comienza a apartarse. Bueno, que ahí también, o sea, dice, el alma es prácticamente, dice, la voz del Espíritu Santo que habla a través del alma. ¿Ok? Entonces esto es precisamente el hecho de sentirnos en paz. ¿Ok? Cuando el Espíritu Santo habla a través de nuestra alma o el sentimiento que va a generar nuestra alma va a ser precisamente de esta paz y de esta tranquilidad, de saber que todo va a estar bien, de que todo se va a arreglar, de que es simplemente parte de este sueño que nosotros estamos inventando además. Dice, entonces el alma comienza a apartarse de las cosas de este mundo creado, comienza a retirar su atención, por así decirlo, de sus apegos a todas las cosas que ha atraído hacia sí misma. Comienza a trascender su sensación de identificación con las frecuencias vibratorias que tan solo estaban destinadas a ser
materia de juego, pero que luego se tomaron en serio. ¿Sí? Entonces, nosotros además que estamos experimentando, ¿sí? Es como desde la inocencia, desde la inocencia de un niño, ¿sí? Pues realmente, mm, digo, nosotros ya estamos muy chamuscados, ¿verdad? Entonces ya estamos prácticamente ardiendo, pero no sabemos cuánto las situaciones que estamos experimentando queman, ¿sí? Como cuando desde la inocencia le dices a un niño, no toques el fuego o no toques la estufa porque te vas a quemar. Y entonces nosotros también, o sea, nos damos precisamente desde la experiencia desde este hecho de querer experimentar, ¿sí? Y cuando un niño quiere experimentar algo, no se pone a pensar en las consecuencias. Entonces, en ese sentido, también nosotros actuamos como un niño también, porque cuando nosotros queremos experimentar algo, tampoco nos podemos a pensar en las consecuencias, ¿sí? Simplemente las vivimos, lo hacemos, ¿sí? Aunque ya después nos anda, ¿no? Como luego decimos que ya después ahí nos anda, pero inicialmente es, ok, lo experimento, ¿sí? Hay demasiados mensajes, demasiadas alertas a lo mejor, o a lo mejor ni siquiera son muchas, pero sí algunas que luego nos dice, no toques la estufa, te puedes quemar, no te acerques a esta persona, te puede dañar, o no experimentes o no trates de experimentar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, pues como les vuelvo a repetir, quedamos fulminados, chamuscados, ¿sí? De todas las formas posibles. Bien, bien entonces, dice, comienza a trascender su sensación de identificación con frecuencias vibratorias que tan solo estaban destinadas a ser materia de juego, pero que luego se tomaron en serio, porque la creación del ego, dice, porque la creación del ego es la seriedad en la mente, y solo con una gran seriedad se consiguen mantener las vibraciones de todo aquello que tú ya no querías experimentar en el campo de tu ser, en el campo de tu alma, ¿sí? Entonces, es el ego precisamente quien le da toda esta seriedad a este juego de la vida, ¿sí? Y entonces nos comenzamos a volver sumamente rígidos en todo y para todo. Y el ego es prácticamente el que se vuelve ese castigador, ¿sí? Entonces es el que nos comienza a advertir del peligro de ser castigados, ¿sí? Porque para el Espíritu Santo todo, absolutamente todo es una experiencia. Todo lo toma como un juego, precisamente. Es como, ok, pues estás jugando a experimentar. Ok, pues solamente lo único que te digo es vuélvete responsable de, de los resultados que vas a obtener de estar jugando de esa manera, ¿sí? Pero si no, si tú, por ejemplo, desde esta parte de esta inocencia, santificas absolutamente todo, toda experiencia, entonces de cualquier experiencia, valga la redundancia, vas a aprender, ¿sí? De todo lo vivido vas a aprender. ¿Por qué? Porque estás precisamente utilizando la santidad, tu santidad, ¿sí? Para entonces impregnar precisamente esas experiencias de esa santidad, ¿sí? Por eso la culpabilidad, pues está, está de más. Por eso yo les comentaba acerca, pues precisamente de esta película, porque hablan sobre este tipo de temas, hablan del perdón, hablan de la culpa, de lo innecesario que es la culpa, de lo inútil que es la culpa, ¿sí? De que Dios no ve absolutamente nada,
el Espíritu Santo no ve nada de culpa, que simplemente ve pues cómo nosotros o el ego se apodera de nosotros y comienza a darle pues toda esta seriedad a todo lo que estamos experimentando, ¿sí? Pensamos precisamente desde el ataque que la gente nos quiere hacer daño, que nos quiere atacar, pero ya estamos sabiendo y conociendo de que todo esto lo estamos generando nosotros. ¿Por qué? Nadie está separado de nosotros. Yo les he comentado, hagan un ejercicio. El ejercicio es, vayan al supermercado, vayan al banco, vayan a donde quiera que ustedes quieran y observen a toda la gente como parte de su propia creación, ¿sí? Ese es, o sea, es nuestra creación. Yo necesito ir al supermercado y ya es una creación, ¿sí? Y en el supermercado tiene que haber gente, ¿no? Porque si no, pues entonces, ¿qué sería, no? Como un pueblo fantasma, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? No sé si también por ahí hayan visto o han visto la película en la plataforma de Netflix de Pedro Páramo, ¿sí? Entonces, cómo entra o va entrando y se va imaginando cosas y va percibiendo cosas en un pueblo fantasma y todo lo está experimentando y todo lo está viviendo, ¿sí? Porque hay una necesidad de saber, de conocer, de indagar, ¿sí? Entonces, bueno, si no la han visto, pues ahí véanla. O pueden leer también el libro. Ok. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario? Yo tengo un comentario. Dime. Mm, por ejemplo, bueno, en la lectura dice que la energía Sí, es lo que yo atraigo. sí, Y luego dice, si yo quiero experimentar otra energía diferente, sí. ahí es donde yo tengo que cambiar diferentes situaciones de mi vida o con el puro pensamiento. El pensamiento. O sea, Ok. desde el pensamiento se comienzan a generar las emociones, sensaciones y las experiencias también, ¿sí? O sea, prácticamente las emociones, sensaciones, los sentimientos que se están generando en mi cuerpo no son sino una reacción bioquímica del mismo cuerpo que está generando pues estas mezclas, ¿sí? De, de hormonas, de estos fluidos que ya existen dentro de mí para darme una sensación, para experimentar algo dentro de mi cuerpo, ¿sí? Ujú, Pero esta bioquímica de la cual estoy hablando, pues comienza precisamente de una percepción y de un pensamiento. Y esto se vuelve prácticamente la energía, ¿sí? O sea, la energía, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Eh, que de alguna forma, no sé, pierdes a tu pareja, pierdes a tu mascota, se muere o lo tienes que sacrificar a la mascota por enfermedad o por lo que sea, ¿no? Entonces, es como, y aquí es donde nosotros nos debemos de observar a nosotros mismos, ¿sí? De cómo estando viviendo esas situaciones, entonces, cómo el cuerpo comienza a reaccionar energéticamente, o sea, pierdo la energía, pierdo las ganas, pierdo la fuerza, pierdo el ánimo, pierdo, o sea, toda esta situación. Se me va el hambre, se me va el sueño, ¿sí? Viene la ansiedad, viene la depresión, viene el enojo, vienen y tantas y tantas y tantas cosas que se pueden desatar de una sola situación, ¿sí?
Entonces, les digo, energéticamente nosotros nos sentimos completamente distintos, diferentes. Hay cosas que de repente podemos hacer y otras definitivamente no las podemos. Nos podemos levantar de la cama si somos funcionales y si no, pues simplemente no hay energía para lograrlo. Y entonces, les digo, todo se traduce pues básicamente a esta energía. Entonces, desde un cambio de percepción, el curso de milagros, por ejemplo, nos dice que nosotros tenemos que enfrentar nuevamente la situación dolorosa en cualquier tiempo y espacio que esta situación se haya dado. Es decir, mentalmente debemos de viajar precisamente a través del tiempo, utilizando nuestra mente para nuevamente ubicarnos en ese tiempo y espacio y poder sanar la mente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y al sanar la mente, pues ya sabemos que el cuerpo sana, que todo lo demás se comienza a dar. Nosotros, digo, y esto es algo, por ejemplo, de lo que toca en el tema, pero pensamos que o queremos vivir una vida perfecta, una vida sin dolor. Y esto básicamente, pues, les digo, no es posible. Nosotros queremos, por ejemplo, o pensamos que si nosotros nos mantenemos en este despertar espiritual y con todas estos asuntos espirituales o de toma de conciencia o despertar de conciencia, y nosotros pensamos que quizás si lo hacemos, y esto es una de las cosas por las cuales la gente comienza a practicar pues meditación o un curso de milagros o yoga, lo que sea, y pensamos, por ejemplo, que con esto estamos evitando, no sé, algún tipo de malestar, de dolor físico, de, de angustia, etcétera, ¿no? Entonces, y realmente, digo, en mi experiencia, lo que yo he visto es que no es así. O sea, siempre se nos está escapando algo, la mente siempre, o sea, siempre caemos, incurrimos en el ego, ¿sí? Que claro, o sea, tendrás, como lo he mencionado, tendrás como una maestría para entonces detectar más pronto la información, cambiar más rápido tu frecuencia vibratoria y entonces lograr la sanación más prontamente, más rápidamente, o incluso, incluso evitar la severidad de de algún síntoma, ¿sí? Digo, ¿sirve? Sí, claro, claro, claro que sirve, ¿sí? Pero de que nosotros lo vayamos a evitar o lo podamos evitar a un 100%, la verdad, no estoy tan seguro de ello, ¿sí? Entonces, porque normalmente, les digo, nuestra mente, cuando menos lo pensamos, pues entonces incurre en esta seriedad del ego, de verlo todo como trágicamente. Entonces, y ahí es cuando pues prácticamente le damos la bienvenida a un síntoma también. ¿Sí? Bien, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Nadie más? ¿O ya se durmieron? Hello, people. Por el momento no. ¿Todo bien? Sí, Ok. ¿Qué has aprendido, Margarita? Comenta. pues lo que comentó, lo que comentabas ahorita, que la pregunta de Sonia, eso también se me quedó mucho ahorita.
que en base a la energía, en base a lo que estemos vibrando, vamos a traer. Y Ujú. lo que comentabas también de la cabaña, Sí, también me quedaba pensando, digo, porque sí la vi yo hace poco, sí, ya la había visto hace tiempo, sí, pero ya después que practiqué el curso de milagros, te digo, la vi hace como un mes, entonces sí, ya la vi con otro enfoque diferente, o sea, y también me quedaba pensando lo que comentabas, o sea, realmente uno ya después de practicar el curso de milagros, ves una película que a lo mejor anteriormente la habías visto un año o 2 años atrás, sí. pero ya la ves con otro enfoque, y yo recordaba los personajes Ujú. cuando estabas hablando de ella, y digo, sí, es cierto, o sea, cómo los diálogos, hasta cómo manejan a Jesús, bueno, Sí, cómo lo caracterizan, sí, al Espíritu Santo, a Dios, ya ves que es una mujer, y cómo lo ponen un poquito, como que un poquito más durito en cuanto a carácter, pero de todos modos, o sea, sigue brindando amor. sí, claro. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo con lo que has estado comentando. Gracias. Ven, así se comenta. No, pues es que no nos dejas pensativas, Alejandro. O sea, siempre. Lo digo Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, estás? Manifiéstate. No, ya se durmió Blanca. Está calentando los tamales ahorita con el atole. Paulina, ¿cómo vas? Bien, ¿Todo todo bien? bien. Ok. ¿Algún comentario o algo? ¿Alguna duda? No, de mi parte no. Muy bien. Entonces, pues vamos entonces a continuar. Muy bien, y dice, y a medida que tú, como alma, la chispa divina individual, comienzas a elegir retirarle la atención, retirarle el valor que has otorgado a todas las cosas, y al aprender a simplificar la naturaleza de tu propia conciencia, al comenzar a constatar que puedes rendirte ante algo que parece estar más allá de ti, que puedes considerar la locura de confiar en lo invisible. Entonces te haces cada vez más y más, menos y menos. Y a medida en que te haces menos y menos de lo que tú crees que eras, a cambio, te haces más y más de aquello que tu padre te creó para ser. El pensamiento de perfecto amor en la forma, un canal, un simple vehículo a través del cual el amor del espíritu puede brillar en lo sucesivo. Y tu única tarea se convierte en la limpieza de tus ventanas, el pulido de tus suelos, el deservado de tu huerto, de modo tal que esa luz pueda derramarse sin trabas. ¿Sí? Es simplemente como un mantenimiento ya que nosotros estamos haciendo. Y esto es precisamente el mantenimiento que se nos pide hacer durante estos 30 días. ¿Sí? Entonces, este mantenimiento de sacar la basura, ¿no? Es como, imagínate, pues precisamente lo que haces en tu casa. La barres, la trapeas, lavas los platos sucios, cocinas, te alimentas, como les digo, sacas la basura, eh, haces o no sé, pones alguna fragancia para que huela bien, etcétera. Bueno, todo esto lo hacemos precisamente con esta casa, pero con nuestra casa, nuestro cuerpo, que es lo que verdaderamente pues también estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué mantenimiento le damos? ¿Sí? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo limpiamos? ¿Cómo lo mantenemos? Y no solamente en cuestión de lo que nosotros estamos comiendo o de lo que nosotros estamos alimentándolo, sino también de lo que nosotros estamos observando, viendo, escuchando, sintiendo, eh, la música, los libros, las lecturas, las noticias, eh,
tantas y tantas cosas, por ejemplo, que nos están nutriendo de una forma energética, de una forma emocional y que en muchas de las ocasiones nosotros no ponemos atención, ¿sí? Entonces, como les digo, desde si leemos, si no leemos, si el tipo de música que nosotros escuchamos nos, nos altera, no, nos pone en calma o nos pone en paz, en tranquilidad. Lo que nosotros observamos en la televisión nos da la paz, la calma, tranquilidad, nos divierte, nos hace sentir bien o, o nos da ansiedad, incluso, por ejemplo, ver algún tipo de película, de serie, de documental, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros estamos limpiando y cómo nosotros nos limpiamos? Mentalmente, ¿cómo nos estamos limpiando? ¿Sí? Se trata en estos 30 días de echarte un clavado y sumergirte a las profundidades, ¿sí? Más recónditas de tu ser, de tu sombra, de esta parte oscura tuya y de reconocer lo que verdaderamente nosotros somos o incluso lo que podríamos llegar a ser, ¿sí? Entonces, en este reconocimiento va a surgir, precisamente como les comentaba sobre esta película, van a surgir nuestros miedos, va a surgir la parte más oscura nuestra. Y es simplemente lo que nosotros reconocemos o vamos a reconocer. Cuando nosotros lo reconocemos, no cambia absolutamente nada. Y a la vez, como dice aquí, menos y menos, ¿sí? Cuando más lo reconocemos, entonces menos tiene efecto en nosotros mismos, ¿sí? Pero nos hacemos más y más de aquello que nuestro Padre ha creado para nosotros poder ser, ¿sí? Y de esto prácticamente se trata, de que nosotros podamos prácticamente llegar a ese ser. Dice, ya no te encontrarás más con la necesidad de defender percepciones con las cuales te has identificado erróneamente. Y ciertamente sabrás cuándo has llegado a este estado de despertar, puesto que serás capaz de contemplar todas las cosas creadas que jamás hayas experimentado, todas las reacciones que jamás hayas albergado en tu mente, todas las percepciones, juicios o deseos que jamás hayas tenido por cualquiera o por algo. Y todo ello, al surgir en tu mente, ya no perturbará tu paz y sonreirás. Y comprobarás que dentro de tu conciencia ha aparecido todo lo santo y todo lo diabólico. ¿Sí? O sea, esto es simplemente lo que nosotros somos. Tenemos esta paz y esa tranquilidad y podemos ser también, o sea, todo el caos y toda la turbulencia que nosotros nos podamos imaginar. Tenemos nuestra parte luminosa y nuestra parte oscura también. Dice, has sido ambas cosas, santo y pecador, y tu felicidad e infelicidad son solo el efecto del lugar hacia el cual has elegido enfocar tu atención. ¿Sí? Hemos sido absolutamente de todo. Yo les he comentado, por ejemplo, que ya para estar en el curso de milagros es porque nosotros ya hemos sido absolutamente de todo, pero que llegamos a un hartazgo, llegamos a un cansancio de querer experimentar algo completamente distinto a como nosotros habíamos estado viviendo. Y entonces, digo, no, esto no nos tiene, por supuesto, que espantar, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de decir, bueno, he sido un santo o he sido un demonio, pues eso es lo que a final de cuentas lo somos. Sin embargo, y algo que aquí nosotros tenemos que destacar es precisamente
solo el efecto del lugar hacia el cual has elegido enfocar tu atención. ¿En qué te enfocas? ¿Sí? ¿En qué te enfocas? ¿Dónde está tu atención enfocada? ¿En ser precisamente ese santo o ese pecador? ¿Sí? ¿Ese santo o ese demonio? ¿Te enfocas en la luminosidad o te enfocas en la oscuridad? Y es simplemente una cuestión de enfoque. La energía es neutra, es completamente neutra, ¿sí? Entonces, el uso que tú le des a esa energía es precisamente la forma que va a tomar. Por eso, si nosotros, como les comentaba en un principio, nos enfocamos prácticamente en el problema, pero jamás nos enfocamos en la solución, pues entonces nos estamos enfocando prácticamente en la parte más oscura de la vida y dejamos de percibir precisamente esta parte o esta luminosidad que también tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estamos nosotros enfocando nuestra atención? Ciertamente, queridos amigos, vengo en adelante para encontrarme con vosotros donde quiera que estéis, porque he elegido usar el poder infinito de la conciencia que me fue otorgado por mi Padre, tal y como te fue dado a ti, para descubrir así que qué profundo deleite puede existir cuando la mente está enfocada solamente en ver desde y ver solo la mente de Cristo. He atraído, por tanto, a mi ser toda una multitud de experiencias, incluso cuando caminé sobre tu amada tierra, perdón, incluso cuando caminé sobre tu amada tierra como un hombre para desafiarme a mí mismo, para probarme a mí mismo, para condicionarme, para resurgir, para trascender toda posible experiencia que me pudiera distraer de la rememoración de quién soy. ¿Sí? Para trascender toda posible experiencia que me pudiera distraer de la rememorización de quién soy. Entonces, prácticamente es como todas las distracciones que nosotros hemos generado, hemos creado, ¿sí? Para justificar el hecho de no poder regresar precisamente a esta paz, a esta luz. Nos justificamos de no poder, no sé, tomar el curso de milagros, por ejemplo, ¿sí? No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo el libro, no tengo, o sea, nos ponemos un sinfín de trabas a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿dónde y para qué nosotros estamos utilizando nuestra conciencia? Hablábamos precisamente de esta parte, de este enfoque, ¿sí? Entonces, atraemos precisamente, como también nos dice aquí, atraigo a mi ser toda una multitud de experiencias, incluso cuando caminé sobre tu amada tierra, como un hombre, para desafiarme a mí mismo. Que eso es lo que a final de cuentas nosotros estamos haciendo a través de nuestras experiencias. Y bueno, nosotros de alguna forma y algunas personas lo hacemos de una forma más consciente, pues nos sentimos que somos Juan Camaney y que todas las podemos, ¿sí? Y entonces nos atraemos demasiadas experiencias, conflictos, problemas, y siempre estamos absortos en tratar de resolver una vida así. ¿Sí? Entonces, y eso es prácticamente lo que nos lleva a la justificación de no poder enfocarnos o de no poder practicar o incluso de no poder regresar al lugar de nuestro origen. Podríais decir, por cierto, que mi crucifixión fue meramente el punto álgido de mi propia elección directa a ser desafiado por los acontecimientos del espacio y el tiempo, de modo tal que pudiera cultivar en mí mismo la capacidad de ver desde
y de ver solamente la perfecta pureza de la mente de Cristo. Lo que te intento dejar claro es que en todos y cada uno de los momentos, lo que estás experimentando en el ámbito de tus emociones y de tu mente, y en gran medida en el de los efectos del cuerpo, está ahí porque tú, desde tu infinita libertad, simplemente has seleccionado esa experiencia, esa energía, para enfocar tu atención en ella, de tal modo que puedas ver cómo son esos efectos. En otras palabras, es simplemente para experimentar, ¿sí? Y nosotros estamos eligiendo constantemente nuestras experiencias, que luego, y esto es una pregunta clásica, clásica, ¿sí? Es de, ¿y yo cuándo lo elegí? ¿Cuándo lo pedí? ¿No? Eso es de las preguntas que normalmente siempre escucho. ¿Yo cuándo elegí a esta familia? ¿Yo cuándo elegí el síntoma, la enfermedad? ¿Yo cuándo elegí el sufrimiento? ¿Yo cuándo elegí el abandono? ¿Yo cuándo elegí la vida que me ha tocado? ¿Sí? Y bueno, muchas personas, les digo, ante este infantilismo de no querer hacerse responsables de su propia vida, ni convertirse en un adulto emocional o en un adulto pensante, pues entonces siguen echando culpas, ¿sí? Y entonces le pueden decir a su papá o a su mamá, a sus 40 y tantos, 50 y tantos años, bueno, yo no te pedí que me tuvieras, entonces yo soy tu responsabilidad. Y créanlo o no, dice, ¿cómo dice? Parece chiste, pero es anécdota. Entonces, desde nuestra libertad infinita, estamos seleccionando las experiencias que nosotros queremos vivir. Cada vez son más claras o cada vez tendremos más conciencia para saber qué es lo que nosotros estamos provocando, estamos como un resultado, ¿sí? En esta causa y efecto, ¿sí? Estamos prácticamente o gozando o sufriendo los efectos, pero nunca nos podemos a pensar que nosotros somos precisamente esa causa. Y a todo le echamos culpa, porque es mucho más fácil encontrar o buscar a los culpables de lo que yo mismo he provocado. Dice, la locura, como ves, no procede haber elegido contemplar algo diferente de la mente de Cristo. La locura que experimentas como tu dolor y sufrimiento, tus búsquedas y tus dramas, solamente procede de la elección errónea de volverte alguien que está identificado con lo que surge en el campo de tu discernimiento. ¿Sí? Dice, volverte alguien que está identificado con lo que surge en el campo de tu discernimiento. O sea, con qué me estoy identificando y en qué me estoy yo constantemente convirtiendo. ¿Sí? Eso es una elección. Eso es una elección mía. ¿Dónde está mi atención? ¿En qué me estoy convirtiendo o en qué me he convertido? Tú, por lo tanto, pierdes la intuición de la inocencia. O sea, ya todo, como les digo, le hemos hecho mucho caso al ego, todo es seriedad, todo es tragedia, todo es dolor, todo es sufrimiento, ¿sí? Todo es culpa. Y entonces perdemos y vamos perdiendo toda esa inocencia, porque ciertamente todos los acontecimientos son perfectamente neutrales y eres libre de verlos de la manera que tú quieras. ¿Sí? Entonces, o sea, todo lo vivimos como una tragedia o lo que nosotros lo podemos ver como una tragedia y alguien, algún amigo,
Algún conocido te va a venir a decir, y por eso te estás muriendo, ¿sí? No, hombre, después te vas a reír, vas a ver, y tú, en el drama total, ¿sí? Y ya pasa el tiempo, tomas terapia, mejoras, practicas el curso de milagros, practicas la vida del corazón, y entonces sí, viene la risa. ¿Sí? O sea, ¿y a poco me estaba muriendo por esta situación? ¿O a poco era tanto el dolor que yo sentí en esos momentos? Sí, pero es mucho el dolor que se siente porque precisamente nosotros nos enfocamos en ese dolor. ¿Sí? Y claro que nosotros empoderamos todo en donde nosotros ponemos nuestra atención y lo empoderamos. Ese es el poder que toma. ¿Por qué? Porque las cosas, como dice aquí, son neutrales. Son neutrales. Pero no son tan neutrales porque toca heridas que no hemos sanado del todo o no hemos sanado en lo absoluto. Por eso, no, por eso la información, los eventos no son neutrales. ¿Sí? Entonces, porque siempre estoy en un recuerdo. Si ustedes, por ejemplo, hacen memoria, entonces, de las primeras lecciones del curso de milagros es todo lo estoy viviendo conforme a mi pasado, conforme de lo aprendido. Por eso las lecciones, las primeras lecciones del curso de milagros decían, esto no significa nada, ¿sí? O esto ha cobrado todo el significado que tiene para mí. ¿Sí? Entonces, cuando en realidad estamos hablando ahí de la neutralidad. ¿Sí? Dice, cuando nace un niño, y muchas que sois madres lo sabéis bien, puedes experimentar una inefable y profunda alegría. Igualmente, también puedes experimentar miedo y una cierta y una cierta contracción ante la idea de tener que responsabilizarte de un niño. Cuando alguien amado muere y experimentas pena y desdicha, ten por seguro que se debe a que has elegido contraer tu atención de tal modo que ya solo puedes ver la pérdida de un cuerpo animado y por lo tanto te convences a ti mismo de que te has separado de ese ser amado. ¿Sí? Cuando en realidad, bueno, si aprendimos bien lo del curso de milagros, pues el espíritu sigue vivo, sigue siempre con nosotros, sigue energéticamente con nosotros, sigue existiendo, viviendo. ¿Por qué? Porque no estamos separados. Y cuando a una persona se le dice, es que vive en ti, pues esto es literal. Esto es literal. O sea, ¿por qué? No hay separación. Excepto, obvio, que los cuerpos, o sea, no, nosotros físicamente, materialmente, no podríamos coexistir porque entonces chocaríamos y entonces se convertiría en un tremendo caos hablando meramente de materia. Pero energéticamente, ¿sí? Podemos prácticamente llegar a esa coexistencia. De hecho, es lo que estamos haciendo. Por eso no estamos separados, estamos coexistiendo precisamente todos en esa luz, como lo mencionábamos, y estamos existiendo todos al mismo tiempo en Dios. ¿Sí? O sea, como un espíritu estamos. Les digo, como cuerpo nos vemos separados, porque obedecemos a estas leyes físicas y estas leyes físicas, pues prácticamente impuestas por el ego. ¿Sí? Muy bien. Hablo por propia experiencia. Dice, hablo por propia experiencia cuando digo que la separación es una ilusión. Y cuando la muerte sucede en tu plano, en ese preciso instante todavía tienes el poder de elegir aceptar que algo ha cambiado y desplazar tu atención hacia una facultad que el cuerpo nunca podría contener.
en la cual percibes, escuchas y te comunicas con esa chispa de luz divina, el alma, que parece haber abandonado la idea de intentar mantener una forma física animada. El siguiente paso es, por lo tanto, imperativo, y de hecho es el auténtico primer paso en lo que estamos empezando a llamar la vía del corazón. El primer paso para despertar es permitir que la mente considere el axioma, la verdad, de que no hay nada en todo lo que experimentes que esté causado por algo fuera de ti. Solo experimentas los efectos de tu propia elección. ¿Qué tal? ¿Cómo les va pareciendo? ¿Cómo les parece? Espero que vayan anotando, ¿eh? Sí, yo, por ejemplo, a mí me parece que tengo que ir más allá de las heridas que no he sanado. Ok. Y con respecto al ego es, ya poco otra vez, pues sí. Pues es el pan nuestro de cada día. Ujú. Entonces, de lo que voy entendiendo, pues obvio que hay cosas que se van quedando, ¿no? Y que no sabemos cómo sacarlas. Ujú, Y yo creo que en el trabajo de los 30 días que vamos a hacer ahí es donde tenemos que enfrentar ujú, y vivir lo que a veces evadimos como para decir, de lo que decías ahorita, ¿no? De que ya sentimos así como que, ay, eso qué, pero cuando te llega otra vez la experiencia y te llega así como que más te derrumba, pues dices, entonces quiere decir que no estaba al cien por sí, ciento sanada. sí. Y Sí, bueno, eso es lo que yo. además que, bueno, qué decir, por ejemplo, que hay personas que se la pasan buscando conflictos, que se han vuelto prácticamente como, pues se puede decir como masoquistas, pues, que apenas si, por ejemplo, han sanado algo y buscan algo más que sanar. Y entonces se convierte como en un círculo vicioso, ¿sí? Porque no disfrutan lo que ya sanaron, y rápidamente encuentran algo más que sanar. Y entonces se Ujú. vuelve como algo, como les digo, simplemente es como, eh, si ya estoy sufriendo, pues pido más sufrimiento todavía, ¿sí? Entonces, no, o sea, al final de cuentas, la sanación, cuando nosotros comenzamos prácticamente a sanar, se comienza a formar pues como un efecto dominó, Mm. ¿sí? O sea, sano algo y este algo me va a ayudar a sanar algo más adelante en la vida o en el tiempo. eh, y no es propiamente que en mi mente existe esa preocupación de querer o tener que encontrar que sanar siempre. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque digo, el ego me puede dar o sea, un millón de ideas que tengo yo que sanar, ¿no? No, hay que sanar al abuelo, no al bisabuelo, no, no he sanado el dinero, no he sanado al padre, no he sanado al hijo, no he sanado al espíritu, no, o sea, y me puede dar un sinfín, ¿sí? Entonces, en esto de la sanación se me puede ir la vida completa, sin gozar absolutamente nada, ¿sí? Porque siempre es como, siempre se me viene una cosa y siempre se me viene otra, y es un cuento de jamás terminar, ¿sí? Entonces, es simplemente, volvemos a lo mismo, es llegar precisamente a esa inocencia que nos platicaba o que nos propone el curso de milagros, llegar precisamente a esa inocencia de tal forma que seamos como esos niños en el parque,
O sea, simplemente, ok, esto es un juego, esto está ahí para enseñarme algo que no lo sé, o sea, no sé qué me va a enseñar, pero está aquí para enseñarme algo. Pero si me enfoco más en lo que tengo, como una forma incluso de agradecimiento, y comienzo a agradecer lo que sí tengo, lo que sí soy. Entonces, en el reconocimiento que soy el verdadero y el único hijo de Dios, pues entonces muchas cosas se van a comenzar a resolver. El amor tiene la capacidad de sanar absolutamente todo, 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 todo. O sea, esa es la energía máxima que nosotros podemos experimentar. Pero este amor profundo, este amor puro, este amor cristalino, este amor inocente, es el que sana, ¿sí? Entonces, observemos y observemos desde nuestra parte más consciente de cómo se nos facilita muchísimo, o sea, el perdonar unas cosas y el no perdonar otras, ¿no? O sea, y aquí está viendo pues prácticamente como una tremenda incongruencia. A veces pensamos, por ejemplo, que alguna persona con algún acto o de alguna forma me ha jodido la vida, ¿sí? Y que además lo ha hecho de una forma premeditada, con toda la alevosía y toda la ventaja. Y probablemente sí. Pero en lugar, por ejemplo, de enfocarme en lo que yo sí puedo hacer, pues me enfoco prácticamente en ese dolor y ese sufrimiento que me causa el saber que esto está sucediendo, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de sentir que alguien me tiene coraje, envidia, rencor o lo que sea, y entonces el hecho de querer a fuerzas, querer saber que quién es la persona que me envidia, que me tira mala vibra, que tiene un pensamiento errado hacia mí o un pensamiento de coraje o de envidia o de lo que ustedes quieran. Entonces me enfoco muchísimo más, me gana precisamente esta parte del ego, ¿sí? De esta morbosidad, ¿sí? Entonces he escuchado tales cosas como, bueno, para saber de quién me tengo que defender, para saber de quién, y entonces estamos escuchando aquí en este manuscrito, estamos leyendo que nada, no hay absolutamente nada externo hacia nosotros, o sea, de nosotros, ¿sí? No hay nada externo, todo está en nosotros, todo está en la manera, en la forma de ver todo. Y desde la inocencia, experimentar y contactar precisamente con ese amor puro, ¿sí? Entonces, eh, pues yo creo que aún tenemos trabajo por hacer. Y pues bueno, vamos a ver qué tanto aprendemos en este mes con esta lección. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, duda, comentario? Sí. Hello, people. People, people. Bien, pues esta es la vía del corazón. ¿Qué les ha parecido por lo pronto la introducción a este primer capítulo? Mm. Interesante, Interesante. sí, muy bueno. Muy bien. Entonces les comentaba, este es como el resumen del curso, de lo que hemos practicado en el curso de milagros. ¿Sí?
Ahorita nos vamos a poner a prueba, como, como decía hace rato en uno de los últimos párrafos, ¿sí? Entonces, me estoy poniendo a prueba a mí mismo, a ver qué tal, qué he aprendido, ¿sí? Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Gracias por nuevamente atender el llamado a la conciencia y nos vemos entonces la próxima semana. Estas sesiones las voy a dar el martes a las 8:30. Entonces, pues ya si a alguna persona pues no se le acomoda o lo que sea, pues voy a tratar de publicar nuevamente los videos. Ya los estoy ahora sí grabando. Entonces, y bueno, de ver de qué forma no se pierda tanta información de este curso. Pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo para la próxima semana. Sigan Gracias. leyendo, practiquen y para la próxima entonces continuamos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.